Bueno, muy buenos días. ¿Ya? Gracias por haber venido. Espero que el ruido no nos interfiera demasiado, al menos a usted, a mí yo me olvido. Así que esta es la clase inaugural de formación integral en Santiago. Se ha hecho de una manera distinta porque no se convocó estudiantes en esta oportunidad como en las otras sedes y tampoco se invitó muchas personas a la sala porque se está transmitiendo y la idea es que quede además grabada. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Porque voy a hablar de un tema que no es propiamente como para una inauguración de un año académico, sino que yo compartiré algún minuto con el vicerrector académico y el proyector un documento que trabajé para la facultad por una preocupación más bien personal en relación a los planes de estudio y a cómo se enfoca la formación más allá de lo disciplinar. Y sobre todo porque somos ahora responsables de la formación integral. Entonces, uno podría pensar que la formación integral es una cosa como aparte de la formación académica, como que va en un carril paralelo. Y creo que es muy importante el hacer reflotar cómo la misma formación académica bien realizada hace que sea menos artificiosa, por así decirlo, la formación integral, porque se va dando junto con la consecución o ir cursando el plan de estudio. Porque va teniendo una incidencia, no solo a nivel de la formación intelectual de una persona, sino a nivel de su humanización. Y eso es lo que yo quiero explicar. El título es Conocimiento y Universidad, ¿sí? Pero voy a hablar de algunos de los puntos de este documento que se llama Formando Personas, Verdad, Razón y Virtud, que es un documento que yo quiero compartir con los secretarios de estudio y directores de carrera de la Escuela de Humanidades, de Psicología y también los de Formación Integral, para que podamos pensar algo que va más allá de la formación disciplinar, ¿sí? De lo cual tenemos que hacernos cargo si es que queremos cumplir con el proyecto educativo, porque el proyecto educativo nuestro es muy claro en decir en que quiere formar buenos profesionales, buenos ciudadanos y buenas personas, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Con seriedad, sin hacer un montaje de algo que parece que es, pero que en el fondo no es. Entonces, mi intención es poder aportar en algo que nos haga pensar, en cómo tenemos que ir pensando, y sobre todo cómo está el tema de los rediseños de por medio, cómo hay temas de fondo que si descuidamos, esto no va a resultar. Y aunque vengan de fuera a mirarnos y nos digan que estamos ok, nosotros vamos a saber que en realidad no estamos incidiendo como queremos, ¿sí? Y por eso voy a partir como con el proyecto educativo. Mi idea sería poder explicar brevemente cuál es el ser humano que hay detrás del proyecto educativo de la universidad. Porque es de lo que de alguna manera tenemos que hacernos cargo para formarlo, ¿sí? Voy a hablar de algunas de sus dimensiones. Voy a hablar de la dimensión y la formación intelectual. Y después me voy a centrar en la formación humana o moral, si ustedes quieren, que tiene que ver con la adquisición de las virtudes, pero no virtudes intelectuales. Entonces voy a hablar virtudes intelectuales y morales. Y voy a conectar la adquisición de la virtud moral que ordena la afectividad con un buen plan de estudios y con un grupo de personas que acompaña, guía y sostiene a un grupo de jóvenes a ir transitando. Y cómo eso va a ir de modo natural forjando en ellos la virtud. Ese es todo el tema. ¿Les parece? Ya. Entonces, fíjense. Muy brevemente, el ser humano que está a la base de nuestro proyecto educativo, ustedes saben que todo proyecto educativo tiene implícita o implícitamente una visión del ser humano. ¿Cuál es la nuestra? A todas luces. Y que explica por qué nosotros hacemos lo que hacemos en todas las dimensiones de la universidad. Porque es lo que toda la universidad se hace cargo. Es muy simple, o sea, no tan simple porque el ser humano no es simple, pero nosotros sabemos o asumimos que el ser humano tiene unas facultades, posibilidades de operación, potencias se le llama. Unas que son estrictamente de carácter racional. El entendimiento o inteligencia
la voluntad, en donde radica el centro de la libertad de la persona, y una dimensión que tiene que ver con la sensibilidad, ¿sí? La sensibilidad nuestra. Lo voy a poner así, sensibilidad. Esta sensibilidad nuestra tiene dos ámbitos, que son como análogos al entendimiento de la voluntad y necesarios para su operación en un sentido. ¿Cuáles? Los sentidos, que se dividen en dos: sentidos externos, tacto, gusto, olfato, oído y visión, y los sentidos internos: el sensorio común, la imaginación, la memoria y la cogitativa. Esa dimensión es análoga al entendimiento. Esta dimensión de aquí es análoga a la voluntad y tiene que ver con una dimensión más pasiva. Esta es más activa, esta es más pasiva. La más pasiva es lo que tiene que ver con el apetito sensitivo. Sensitivo. Tenemos el concupiscible y tenemos el irascible. ¿Qué tenemos acá? Todo el movimiento afectivo del ser humano. El amor, el deseo, lo pongo en grande, la alegría, el odio, el rechazo, la tristeza. Los movimientos del irascible, el temor, la audacia, la confianza, la desesperación y la ira. Y además toda una dimensión que son las potencias vegetativas. ¿Qué es lo que sabemos nosotros por el proyecto educativo? Que nosotros tenemos que hacernos cargo de esto, pero además con una nota distintiva. Y es que sabemos que en la operación de cada una de estas potencias hay una dificultad. Porque si bien el entendimiento quiere conocer lo que es verdadero, viene aquí porque ignora, tiene ignorancia. La ignorancia es como un dato, si no, ¿para qué se viene a la universidad? Si ya se sabría. La voluntad, nosotros sabemos que está excesivamente replegada sobre ella misma, es de lo que nos hacemos cargo, por eso son inmaduros. Sabemos que eso es el egoísmo. Y sabemos que en la afectividad hay fragilidades. Sabemos que el irascible le falta firmeza. Y sabemos que en el concupiscible está exagerado el deseo. Eso lo sabemos, es como la base de la educación nuestra. O sea, nosotros sabemos que los muchachos, muchachas vienen y esta es su realidad. Y nosotros, en la universidad, tenemos que asumirla. Y eso explica todo lo que se hace. Desde un punto de vista estrictamente universitario, la universidad es el lugar propio para la adquisición del saber. Por eso es conocimiento y universidad. Viene alguien que ignora una materia para conocerla y apropiarse de ella. Por eso la universidad siempre fue el lugar de la adquisición de lo que se llaman virtudes intelectuales. Lo que ordena esto es lo que se llaman hábitos o virtudes. Si alguien viene a estudiar biología y se formó bien en biología, nosotros vamos a certificar que él adquirió un hábito, una virtud. ¿Cuál? Una virtud intelectual. ¿Cuál? La de la ciencia, que muestra que él sabe.
Él llegó sin saber y él se fue sabiendo. ¿Sí? Y lo que nosotros certificamos es que sabe biología, sabe medicina. O sea, la virtud de la ciencia es fundamental en la universidad. Por eso se supone que en la universidad tiene que haber personas que sepan lo que enseñan, porque si no, no se quiere la ciencia. Claro, el maestro no infunde la ciencia, pero conduce hacia ella. Y solo conduce a alguien que posee aquello hacia lo que conduce. Por eso se necesitan profesores que sepan. Porque a la medida que sepan, apoyándolas en la sensibilidad del estudiante, haciéndose un cargo de los movimientos afectivos que se suscitan en una clase, lo va conduciendo a una reflexión que le permita que alumbre algo en su mente. ¿Qué cosa? El saber. Pero ese saber se traduce también en que el estudiante va a lograr hacer cosas con ese saber. Y por eso el arte o técnica también es parte de las virtudes como fundamentales en la formación universitaria. Ciencia y arte, en un sentido. Ciencia y arte. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros cuando estamos hablando de buenos profesionales, de buenas personas y de buenos ciudadanos, nos estamos haciendo cargo de que los estudiantes en este lugar no solo van a descubrir y se van a apropiar de un saber particular, sino que van a ser capaces de ver ese saber particular en el conjunto de todos los saberes y además apuntando todos ellos a algo muy alto, que es el fin de todos los saberes. Y eso trasciende todas las ciencias. Y eso es algo que tiene que estar presente de alguna manera en todas las ciencias, que es ir despertando en el entendimiento la capacidad de ver todo desde lo más alto, para tener una síntesis. Eso es un hábito intelectual que se llama sabiduría. Y un buen profesional, además, no solo sabe y sabe hacer, sino que hace bien. Es decir, hace lo que tiene que hacer, cuando tiene que hacerlo, cómo tiene que hacerlo, frente a quien tiene que hacerlo. Es decir, es alguien que es capaz de juzgar las circunstancias para poder ir discerniendo, según su saber y su arte, qué es lo que tiene que hacer. Eso no depende ni de la ciencia ni del arte. Depende de otro hábito que inhiere en una dimensión que es la dimensión práctica del entendimiento. Porque yo estaba hablando ahora de la dimensión especulativa del entendimiento. La dimensión especulativa se forma con esas tres, o sea, con estas dos, digamos. El arte se refiere a la dimensión práctica, pero el saber elegir bien qué es lo que tiene que hacer requiere de una virtud distinta que se llama prudencia. Si no tenemos a alguien que tiene un mínimo de prudencia, no va a ser un buen profesional, porque ser un buen profesional no es saber las cosas, es saber qué es lo que tiene que hacer. Pero saber qué es lo que tengo que hacer no brota de la ciencia, brota de mi capacidad de poder conectar con la realidad y juzgar prácticamente, haciéndome cargo de las responsabilidades que esto implica. Tampoco está garantizado con que yo sepa hacer, ¿me entienden? No brota del arte, no se trata de que la persona ensaye más, porque que alguien ensaye más lo va a hacer mejor artista en eso. Que estudie más lo va a hacer comprender mejor las materias. Pero elegir bien, esto que está aquí, elegir bien, para elegir hacia el bien, lo bueno, es un juicio que no brota ni de la ciencia ni del arte. Brota de un juicio de la prudencia. Y lo más tremendo de todo esto es que la prudencia se apoya en la sabiduría, no en la ciencia. Yo no tengo la culpa, pero si asumimos nuestro proyecto educativo está diciendo que nosotros vamos a hacernos cargo de eso. Si es que estamos poniendo buenos profesionales y buenas personas. Si no queremos problemas, pongamos otra cosa. Pero decir que son buenos profesionales, buenos ciudadanos y buenas personas implica solo en el ámbito intelectual que nosotros vamos a calibrar toda nuestra propuesta formativa para que
los que entienden, captemos de que van a hacer un tránsito hacia la adquisición libre, porque nadie puede forzar a alguien a adquirir un hábito, de estas 4 virtudes. Y el que no es capaz de especificar esto, en realidad no sabe lo que está haciendo la formación universitaria, está improvisando. Esto no se improvisa, esto se intenciona, se va viendo. Pero fíjense, y en este sentido, planes de estudio. Para esto es fundamental la figura del maestro o maestra. Fundamental. ¿Por qué? Porque claro que el educando es la causa eficiente de su saber. Claro. A nadie le pueden meter el saber. Pero es que el maestro es un reflejo vivo del saber que ella debería tener. Y ese saber que ella debería tener resplandece en él con un brillo que le hace atractivo el saber para buscarlo. ¿Sí? Para buscarlo. ¿Y cuál es la puerta de entrada para ese como operación interna de aquel que estudia y quiere apropiarse del saber? Porque nadie piensa en lo que no tiene dentro. ¿Se fijan? Hay que hacer que se apropie de algo, que tome algo. ¿Cómo lo hago? Hay una puerta de entrada, solo una. La atención. Los buenos planes de estudio van ayudando a incrementar en el alumno la capacidad de atención. Y uno dice, ¿pero y por qué? Bueno, porque es por la atención por medio de lo cual entran en mí aquellas cosas en las que tengo que pensar. Si no entran en mí las cosas que tengo que pensar, pienso en otras cosas y por lo tanto no formo la ciencia que tengo que formar. Y el alumno se desencanta del saber y va buscando un camino fácil en donde muestre de que parece que va sabiendo, pero en realidad no está apropiándose de nada de modo intelectual. Y ahí uno lo ve en los alumnos que no quieren salir de la universidad. ¿Por qué no quieren salir de la universidad? Porque sienten que no saben. Pero alguien que sabe quiere salir de la universidad, porque ya quiere hacer lo que quiere comunicar, quiere difundir. Tanta inseguridad en los estudiantes de último año nos muestran que no han adquirido la riqueza que deberían tener y que hace que de alguna manera, miren, y solo desde el punto de vista intelectual, quieran responder a lo que el proyecto educativo nuestro invita, que es que la libertad va hacia el don de sí. La libertad no va hacia mí. La libertad va hacia otros. Pero eso es lo que está detrás de buenos ciudadanos. Si no, buenos ciudadanos son aquellos que entienden que lo que poseen es beneficioso para todos, no solo para él. De hecho, es beneficioso para él porque es beneficioso para todos. Ese es el juicio que hace una persona que se ha formado. No es que es beneficiosa para mí y es beneficiosa para los demás. Es decir, tengo que preocuparme del beneficio mío y de los demás. Y veo de cuál me preocupo primero. Una persona formada, medianamente madura, entiende que su bien está en el bien de los demás. Y si no, no tenemos un buen ciudadano. Olvídense, van a haber que aumentar las cámaras. Pero un buen ciudadano es el que se mueve bien en lo ciudadano. Implica la formación intelectual. O sea, planes de estudios que no hacen conectar a los estudiantes con cosas verdaderas para pensar, no opiniones verdaderas. Hay que revisar los planes de estudio. ¿Qué leen? ¿Lo que están leyendo es algo verdadero o es meramente opinable? Porque si es meramente opinable, ¿quién quiere apropiarse de opiniones? Si cuando uno lo que quiere decir es cómo son las cosas. Las opiniones en un plan de estudio son lo que está al margen del saber conquistado. ¿Me entienden? O sea, hay un saber conquistado que el alumno tiene que poseer y en virtud del saber conquistado opinar de aquello que no se ha conquistado. Eso se llama investigación, en la vanguardia del saber. Por eso los planes de estudio
para que alguien llegue a querer investigar, tiene que haber pasado por algo que es la conquista de un patrimonio en una disciplina que lo invite a ir a donde la disciplina no ha llegado. Pero quien no entra en el patrimonio de lo verdaderamente conquistado no ve los horizontes, no ve los límites, no ve nada. Y decirle que investigue no tiene sentido, porque el deseo de estudiar es lo primero que se ordena en la universidad. O sea, ¿cuál es la primera como virtud a la cual hay que invitar a los estudiantes? No es una virtud intelectual. Y esa es la clave. El problema de nuestros estudiantes no es intelectual. El problema de nuestros estudiantes está aquí. Es un problema afectivo. Lo primero, lamentablemente hoy día, lo primero que hay que ordenar en la universidad, así como están las cosas, no es confiar que vienen desde este punto de vista equilibrados. Es que eso es lo que nos está pasando. Vienen más bien como desequilibrados. Antes en la vida universitaria llegaba alguien que tenía el deseo medianamente ordenado, entonces podía entrar muy derechamente a la adquisición de la virtud intelectual. Pero es que no perdamos de vista que la adquisición de una virtud intelectual implica la adquisición previa, propedéutica, de una virtud que no es intelectual, sino que es de carácter moral y que ordena el deseo. ¿Qué deseo? El deseo de saber. Eso se llama estudiosidad. Un buen plan de estudio lo que promueve es un camino en el cual el alumno va a ir adquiriendo realmente la estudiosidad, es decir, el deseo de saber lo que tiene que saber y la capacidad de discernir entre lo secundario y lo esencial. Que entiende que todo el conocimiento sensible se ordena al intelectual. Miren, si no ordenamos el deseo de saber, si no hay estudiosidad, nadie va a estudiar. Porque estudiar es como lo que es la puerta de entrada de la ciencia. Ordenar el deseo de saber es básico. Y para eso se necesita ordenar la atención. Pero aquí yo me pegué un salto. Porque yo me salí de las virtudes intelectuales. Y esa es como la invitación a la reflexión profunda en los planes de estudio. Los planes de estudio no se pueden, en estos tiempos, sobre todo, hacer cargo de algo meramente intelectual. Porque eso querría decir que ya cuentan con un elemento basal que va a posibilitar que eso llegue. Hoy día, asumir en la vida universitaria a alguien que venga a la universidad implica asumir algo que va mucho más allá de la mera formación intelectual, del intelecto. Hay que asumir la totalidad, lo cual es buenísimo. Pero uno dice, los estudiantes tienen que estudiar, vida académica, profesores, y hay que hacerse cargo de lo que está interfiriendo esto, formación general, como algo paralelo, como una cosa que va por otra vía y que, bueno, y ayudará en lo otro. Y no va a funcionar. ¿Por qué? Porque la estudiosidad, esta virtud de aquí, es parte potencial de una virtud mucho más amplia que ordena toda esta dimensión. Se llama temperancia, a la cual hoy día no me voy a dedicar, porque me quiero dedicar a otra. La temperancia. La temperancia templa, ordena, equilibra el movimiento básico de la afectividad humana. Básico. Y un elemento que contribuye a eso es el estudio. Por eso también pasa que si alguien realmente entra en un ámbito estudioso, empieza a madurar, empieza a ordenar su vida. Y uno dice, ¿pero y por qué? Es que la estudiosidad tiene que ver con la capacidad de ir poseyéndose mejor en sus deseos. Si el problema de ahora no es que no quieren saber,
es que no quieren saber lo que le dice el profesor ni lo que está saliendo en el PowerPoint, quieren saber otra cosa. Quieren saber lo que está diciendo el compañero de al lado o lo que sale en las redes sociales. Y no son capaces de conducirse hacia el saber. Eso no es un problema del saber, es un problema de la estudiosidad. Y un problema de que está por el suelo la capacidad de atención. Entonces, si uno quiere plantear un plan de estudio en el cual no se quiere hacer cargo de esto, no le va a resultar. Porque va a tener que tener juegos pirotécnicos para poder tener 5 minutos de atención de un estudiante. Y al final, lo que el estudiante está teniendo es formando su memoria para rendir una prueba y borrando su memoria para rendir una prueba, pero no está germinando nada en su entendimiento. Y la universidad se transforma en un lugar de involución. Cuando la universidad tiene que ser un lugar de promoción. ¿Me entienden? Promoción hacia acá. Hoy día, promoción hacia acá. Dígase, buen profesional, buen ciudadano, buena persona. Lo resumo en esto, porque es alguien abierto a la comunión de personas. Implica que nosotros tenemos que jugárnosla por una promoción. Esa promoción se hace cargo de esta dimensión apuntando hacia ella. Pero uno dice, ya, pero aquí nos falta un elemento. Porque si tenemos temperancia, vamos a tener ordenado eso. Si tenemos virtudes intelectuales, vamos a tener ordenado eso. Lo que quería compartir hoy día con ustedes es que esta dimensión, que tiene que ver con la firmeza, también se puede hacer cargo en la universidad, pero no con un plan de formación general aledaño a la formación académica. Quien ha pensado bien la formación académica se da cuenta que, de suyo, la buena formación académica ayuda a esto. ¿Y eso cómo se llama? Plan de estudio. Un buen plan de estudio te ayuda al estudio, a la estudiosidad, pero requiere un camino. Es un camino de estudio. Pero el camino de estudio no es solo de estudio por esto. Es un camino que te va a ayudar a madurar en todo. ¿Por qué? Porque es difícil estudiar. Cuesta estudiar. Hay que ser fuerte para estudiar. Un buen plan de estudio fomenta naturalmente la adquisición de la virtud o hábito que vigoriza esta potencia de manera que se vuelva más firme. Eso se llama fortaleza. Y solo alguien que tiene fortaleza puede vivir esto. Porque esto cuesta. Esto es difícil. Esto no se promueve. Hay que ser fuerte. Hay que ir a veces contracorriente. Y eso no se forma con una clase de ética. Todas las clases de ética y todo eso es aledaño. Es accidental a algo que tiene que ser parte de la vida cotidiana de un estudiante en la universidad. Entonces ahora permítanme hacer el zoom, ¿ya? Voy a hacer el zoom a esto. Olvídense de esto y veamos un plan de estudio. Yo digo, a ver, un plan de estudio, este plan de estudio, tengo que asegurarme que si alguien lo cruza, si alguien lo atraviesa, si alguien lo conquista, va a ser más fuerte. Se va a hacer más fuerte. Además, lo grandioso y lo bonito de esto es que alguien que se hace más fuerte también se hace más templado. Y alguien que se hace más templado y se hace más fuerte, mejora su capacidad intelectual. Y además, puede ser justo. Otro guiño a nuestro proyecto educativo. Buen profesional, buen ciudadano, buena persona, como mínimo, supone una persona justa. Como mínimo. ¿Y cómo fomentamos la justicia? Es decir, que alguien quiera obrar en justicia. Es imposible que alguien pueda obrar en justicia, aunque quiera, si es que no tiene un mínimo de temperancia y un mínimo de fortaleza. Exigir justicia en alguien que no tiene temperancia
Y fortaleza es una ficción, es una quimera, es una imposible. Porque la justicia, que inhiere en la voluntad, vigorizándola, supone el concurso de toda la sensibilidad del ser humano. No correrse en la mitad, no tener solo buenas intenciones y propósitos y no poder conquistarlos, supone una posesión. Entonces, ¿cómo se hace? La fortaleza, permítanme, fortaleza, es un hábito o virtud que tiene un esqueleto. En el fondo, fortaleza no existe. No existe la fortaleza. Lo que existe es un conjunto de hábitos que se concatenan y se integran, en virtud de lo cual yo digo, este es un acto fuerte, esto es fortaleza. Pero esto tiene elementos, como una columna vertebral. Esa columna vertebral es una vivencia, es una experiencia que se va haciendo cuando tú estás en un buen plan de estudio. Entonces voy a poner algunos elementos. Primer elemento de un buen plan de estudio. Estoy viendo piensa en toda la carrera, o sea, todas las asignaturas, todo, cada plan de estudio, cada programa, todo hay que pensarlo, de manera que todo esto tenga un primer elemento, y es que invite a la grandeza. Perdón el nombre, pero es como, no tengo la culpa, no lo puse yo, pero magnanimidad. Y esto lo dice nuestro proyecto educativo, más encima, o sea, no hay escapatoria porque están dichas las cosas. Magnanimidad, es decir, suscite un ánimo grande. Que alguien esté ante algo que es un desafío, que es ánimo grande. Si los planes de estudio no se preocupan de eso, que no es de carácter intelectual, sino que es de la condición de inclinación de los planes de estudio, ¿sabe lo que vamos a estar haciendo? Otra cosa. Pero solo tenemos 4 alternativas. ¿Cuáles? Que los planes de estudio no tengan el rigor que tienen que tener. Si alguien cruza un plan de estudio que no tiene el rigor que tiene que tener, cuando cruza el plan de estudio se va a volver cada vez más pusilánime. Que es cuando los planes de estudio son fáciles, no requieren, están ahí como regalados, con poquito esfuerzo. Alguien que se dedica a algo que es poquito esfuerzo para él, se va volviendo pusilánime. Y el pusilánime es la persona mediocre, es la persona pobretona, es la persona sin altura, es la persona que no va a poder ser un buen ciudadano, ni una buena persona, ni un buen profesional, porque no tiene impulso. Se fomenta y exacerba el egoísmo y aumenta la falta de firmeza. Pusilánime, no pueden ser planes de estudio que fomenten la pusilanimidad. Tienen que ser planes de estudio que fomenten la magnanimidad. Pero esto tiene un riesgo. ¿Por qué? Porque nos podemos ir al otro lado. Y los planes de estudio, en verdad, lo que estén fomentando subterráneamente sea la ambición o la vanidad o la presunción. Créanme, nosotros podemos estar formando, si es que no nos preocupamos de esto, o personas pusilánimes, o personas ambiciosas, personas presuntuosas y personas vanidosas, que son las que destruyen la cultura. O sea, un buen ciudadano no es un ciudadano que vive de la vanidad, ese es un mal ciudadano. Es un hombre que está fomentando, que pasa rabias, que se enoja, que es colérico, que no escucha a otros. El ambicioso pasa a llevar a otros. El presuntuoso es el autosuficiente que mira a todos para abajo. O sea, pero uno dice, pero si esto es formar a alguien en un plan de estudio que no lo va ayudando a humanizarse, quiere decir que no le ayuda a ser magnánimo, es decir, a exigirse a sí mismo para poder llegar tan alto como pueda, para poder donarse a sí mismo lo máximo. Es alguien que miren, estamos preparando a alguien para dominar. Eso es lo que puede estar pasando en la universidad. Preparamos a alguien para dominar. Y no tenemos que preparar a alguien para dominar, tenemos que preparar a alguien para dominarse. Para dominarse y para darse. Pero si no, es un show. ¿Me entienden que es como algo subterráneo? Por eso es tan importante qué temas tocan, cómo se le da una perspectiva más alta a las temáticas, para sacarlos de la cosa como miope, pobretona.
Y eso, la figura del maestro es fundamental. Alguien que entusiasme con el saber, para que entienda para qué es esto, que los anime, para que empiecen con el pulso y el impulso vaya creciendo, no se caiga a la primera solemne, sino que se cae a la primera solemne y vuelve a elevarse. Este es un elemento fundamental. Tiene que ver con el amor al fin. Otro elemento es que alguien se esfuerce, de hecho, haga lo que tiene que hacer. Eso se llama magnificencia. Que alguien ponga todo de sí, todo de sí. Los planes de estudio tienen que ayudar a que los alumnos vayan poniendo todo de sí. Si no nos preocupamos de que pongan todo de sí, va a pasar otra cosa. ¿Y cuáles son las dos cosas que van a pasar? Que no pongan todo de sí, es decir, que sean mezquinos. Y ninguna persona mezquina cultiva sus talentos, va en la línea del pusilánime, el mediocre ahí a la espalda. O lo otro es que se quemen, es que se fundan. Por eso el estudio de carga es tan importante, porque lo otro es que tengamos no mezquindad, sino alguien que tiene tanta intensidad que se quema. Bueno, el nombre es súper antiguo, se llama apirocalia. La apirocalia, alguien que no es capaz de, que se quema. O sea, el estudiante que le dice, no, es que profesor, es que ¿cómo me saqué un 1? Estudié todo el fin de semana y no dormí. Apirocalia. O sea, nadie estudia bien así. Apirocalia. Calia. ¿Sí? O vanausia. O vanausia. La vanausia. De ahí vienen los burnout que le vienen a una persona, es por la intensidad. Hay que ayudar a los estudiantes a manejar su intensidad. Y eso lo hace la constancia, que dosifica. Estos son elementos no intelectuales que son la columna vertebral desde el punto de vista apetitivo para todos los conocimientos. Él tiene que ir haciendo un plan de estudio, año a año, semestre a semestre, curso a curso, año a año, que le vaya ayudando a mantener la mirada en alto. A veces baja, pero mantenerla en alto. Y a poner todo de su parte. Pero con constancia. Constancia considera de que un estudiante ve la universidad en su conjunto. Es decir, sabe dónde puede divertirse, sabe que puede hacer deporte, sabe que puede suspender el estudio. Tiene buenos lugares para estudiar, pero también buenos lugares para distraerse. La constancia hace que alguien sepa decir cuánto esfuerzo tiene que hacer y hasta cuándo y cuánto. ¿Y cuándo? ¿Me entienden? Dosifica. A veces estudia más, a veces estudia menos. Pero es alguien que va equilibrando el estudio con otras cosas. Los grandes problemas que tienen nuestros estudiantes es que no tienen constancia, o son inconstantes, algunos, o los otros tienen una constancia irracional, es decir, el que no vive para otra cosa que no sea estudiar. ¿Ustedes creen que una persona así, aunque saque beca de excelencia académica, va a ser un buen ciudadano? ¿Una buena persona? Le va a costar un mundo, le va a costar mucho, porque el que tiene constancia es como el que tiene buena atención. El que tiene buena atención es el que es capaz de suspender las cosas y volver a tomarlas sin haber perdido todo. Una buena atención no es el tipo que está así, y no pueden tocar un alfiler. Ese no tiene buena atención, por eso tiene ese problema. El que tiene buena atención es flexible. Entiende que no hay nada más importante que una persona. Si entra una persona, suspende. Pero como tiene buena atención, retiene. Entonces después vuelve a tomar y toma el hilo de nuevo. Formar buena atención tampoco es que estén todos los estudiantes así, no. Es una cosa muy humana. Es algo que hace un buen profesor y hace un buen plan de estudio. Es decir, fomenta la capacidad de atención de manera que aproveche el tiempo. Porque un muchacho que tiene estudiosidad, en 1 hora avanza lo que otro no avanza en 3 años. Eso uno lo ha visto tantas veces. Personas que en el fondo estudian un rato y en ese rato, ¿por qué? Porque tienen capacidad de atención. Los otros no tienen capacidad de atención. El estudiante que está todo el día, no, es que está estudiando, entonces va a la casa de la abuelita al cumpleaños de la abuelita con el cuaderno, no. O no, está estudiando, todo callado, que no se ve, y no soporta interrupciones. No es que esté muy concentrado, es que está haciendo un esfuerzo gigantesco por concentrarse y no le está resultando. Y se va a estresar, y se va a quemar, y se va a desanimar, y va a desertar. O sea, todos estos temas de deserción.
Oigan, si tienen que ver con esto. Si nosotros hacemos buenos planes de estudio, seguro que vamos a tener menos deserción. Pero es que seguro. Pero no desde el punto de vista de los conocimientos, no, de lo que hay detrás de los conocimientos y equilibra. Y va haciendo un camino que va ayudando a humanizar. Miren, magnanimidad, magnificencia, constancia, perseverancia. Un buen plan de estudio fomenta naturalmente la perseverancia, es decir, ser capaz de resistir el paso del tiempo. Entendiendo que el estudio da fruto con el tiempo. Díganme si no es algo que ayuda a madurar un ser humano hoy día que cree que todo es ahora ya inmediatamente y sin ninguna dificultad. Hoy día no hay perseverancia. Pero es que si no hay perseverancia no vamos a conquistar nada que valga la pena en este mundo. Y por eso alguien que entra a la universidad y a una buena universidad, el ritmo de la universidad contrasta con el ritmo de fuera de la universidad. Y por eso le ayuda a madurar. Porque aquí sí tenemos un buen sentido del tiempo. El cronos aquí es el cronos del estudio. No del trabajo, no de la economía, no del estudio. Y el cronos del estudio es un ritmo que te ayuda a asumir el paso del tiempo. ¿Me entienden? Y por eso fomenta la paciencia. Y si los planes de estudio no ayudan a fomentar la paciencia, ¿qué quiere decir fomentar la paciencia? De que uno asuma voluntariamente lo que le resulta áspero y difícil. ¿Cómo qué? El profesor que me tocó. Yo que me cuesta esta materia. Mi compañero. Lo peor que podemos hacer es que los planes de estudio despejen todo tipo de dificultades y todo tipo de cosas y cada uno tenga todo lo que desea según la medida de su deseo. Porque no vamos a tener ningún problema. Igual vamos a tener problemas porque hacerse cargo de eso ya es... No. Nosotros lo que tenemos que entender es que lo que nosotros tenemos que ayudar es que no es a la medida de los deseos, es a la medida de lo que requiere el estudio, según el educando. De manera que el deseo se vaya equilibrando. Y eso va a aumentar la paciencia. O sea, un plan de estudio, una carrera completa, bien pensada, súper bien pensada, va haciendo que alguien madure, que alguien llegó con muy poca firmeza a la universidad y se fue mucho más fuerte, pero porque tuvo clases de fortaleza o lo hicieron hacer flexiones o... No, porque estudió. Es que es tan simple como que estudió medicina en esta universidad y como estudió medicina en esta universidad, adquirió virtudes estudiando. Y la formación general, la formación integral es sumatoria, anexa, aledaña, complementaria, pero no es sustitutiva. O sea, no se puede pensar que la formación que nosotros queremos lograr, que es unitaria, se va a lograr por dos vías distintas. Es que no vamos a lograrlo nunca. Porque lo que hay que entender es que el estudio de suyo es formativo de modo humano, de manera de que alguien cuando estudia bien un buen plan de estudio, no solo adquiere virtudes intelectuales, adquiere virtudes morales. Se hace más templado, más fuerte, más prudente, más justo con su saber. Y más sabio. Pero se fijan que eso pasa por qué camino lo vamos a hacer recorrer, qué libros van a leer, quiénes son sus profesores, cuánto van a descansar, cuántos créditos tiene no sé qué, cómo está planteado, cómo va a ser la evaluación. Todo tiene que significar una exigencia posible. Entender de que uno puede, con el plan de estudio, y esto es súper importante en la vida de la universidad, lograrlo acompañado de otro. No se trata de hacer algo que puedan recorrer solos. Justamente se trata de algo que no puedan recorrer solos. Que necesiten hacer grupos de estudio, que tengan que acercarse al profesor, que tengan que tener apoyo. Lógico, porque así uno se hace menos presuntuoso y menos vanidoso. Y va entendiendo que en la universidad no solo tiene saber, se encontró con personas, se humanizó. Y sale de la universidad, y esto es lo más importante, no solo más sabio, con mayor conocimiento, con mayor capacidad de hacer algo que no podía hacer, más prudente, más fuerte, más justo, más templado, sale agradecido.
con gratitud. Y eso es lo que hace reverdecer la cultura y la sociedad. Personas que viven con gratitud. ¿Por qué? Porque la vida social es para devolver. Porque si no, no tenemos gratitud y lo que tenemos es exigencia. Y conflicto. ¿Me sigue la lógica? Yo esto lo digo, y me voy a quedar como callado acá, porque esto es nuestro proyecto educativo. O sea, el proyecto educativo de esta universidad, si uno lo lee, dice, ¿cuál es la idea de hombre que hay ahí? Esta. ¿Cuál es la promesa formativa que se está haciendo, en el fondo? Esta. Bueno, no nos queda más que tratar de hacerlo. No es fácil, porque nadie se compromete, o sea, es arriesgado comprometerse a algo así. Pero lo podemos hacer, tenemos muchos años para hacerlo. Y cada cosa pequeña que hagamos ya es un paso. Si lo olvidamos, nos puede pasar lo que no nos tiene que pasar. Y es lo que decía Aristóteles. Con esa idea termino. Error al final. O sea, descuidarse en cosas que son pequeñas y que están al principio. Estas cosas son de principio, son de base. Si estas cosas de base las descuidamos, vamos a avanzar, pero el error lo vamos a tener al final. Es como salir con un súper buen barco, con buenos faros y no sé qué. El problema es que tenías que ir para el sur y saliste para el norte. Como la Tierra redonda no es tanto problema porque al final da la vuelta, pero si uno en el fondo tiene que tomar para ir a Pajaritos y tomó para ir a los Dominicos y se dio cuenta cuando está en Manquehue que en el fondo no va en dirección a los Dominicos y ya le quedan 2 minutos para llegar, el pequeño error de despiste significó que no llegó y perdió el trabajo y no fue a la entrevista. Pequeño error. No mirar el manual cuando uno está armando un mueble que no sé, se compró en el Home Center o en Ikea, porque y se da cuenta al final cuando va a poner la última puerta que se le olvidó poner la cuestión del fondo de atrás y que la cuestión quedó chueca porque uno no hizo. ¿Cómo deshace todo? O sea, hay cosas que están en la base que uno las pasa por alto y al final se da cuenta que no conquistó lo que quería. O sea, uno, mire, es que se lo doy garantizado, si uno descuida esto, al final vamos a creer que estamos haciendo algo que en realidad no estamos haciendo. ¿Y cuándo lo vamos a ver? Cuando veamos que no bajan las tasas de deserción, cuando veamos que hay conflictos internos, cuando veamos que tampoco los estudiantes se destacan como nosotros queríamos, un montón de cosas. Y que no tiene que ver con algo meramente intelectual. Porque el entendimiento se apoya en toda esta otra dimensión. Y el entendimiento ilumina el camino de la voluntad. Pero además las inclinaciones ayudan a que el entendimiento pueda ver mejor. Por eso formación intelectual y formación humana o moral van juntas. ¿Me entienden? No son cosas, esto es lo intelectual y esto es lo... No, tienen que ir juntas. Porque uno delibera según cómo uno es. Y el estudio tiene que ayudarlo a ir equilibrándose. No sé si equilibrándose, pero totalmente, completamente. Ese es el documento, que este es más o menos el documento, dice muchas más cosas, pero va en esta línea. Y yo quise compartírselo para que me digan algo, no sé. Pero no me lo inventé ya, es el proyecto educativo, lo pueden ver ahí. No sé cómo estamos en la hora. Eso. No sé. ¿Le suena o no le suena? ¿Sí? ¿Dónde hay? ¿Sí? Vale, más. Dale. Gracias porque hiciste un resumen muy completo del proyecto y del tema en realidad. Me encantaría que esto mismo se le explicara a los alumnos cuando llegan a la universidad, cuando están
a la mitad de su carrera y al final, así como para que no pierdan el norte, ¿no? Porque cuando llegan lo van a comprender más o menos porque están un poco con la cabeza en cualquier parte, en la mitad porque es un momento en que pueden asentarlo y al final, bueno, porque puede ser el último salvavidas, no sé. Eso por una parte. Y luego, que también, sí, es súper ambicioso, deseable, verdadero, etc. Pero los alumnos llegan con su background, digamos, con su formación humana, con sus vulnerabilidades y es difícil. Entonces, me parece que esto hay que planteárselos a ellos con esta complejidad y que lo capten y que bueno, un poco se hace en antropología, pero no sé si me explico, no sé si estoy hablando un poco alto más, pero... Sí, ellos se tienen que enterar por antropología, o sea, en antropología ellos van estudiando estas cosas. Sí, eso de todas maneras. Pero el camino que ellos van a hacer va a ser un camino al margen del conocimiento de la virtud. Es algo que se le va a ir dando porque en el fondo reprobó un ramo y se le bajó el ánimo, ¿no es cierto? Entonces tiene que encontrarse con alguien que pueda conversar con él y pueda darse cuenta de que lo que está pasando, por ejemplo, por poner solo un ejemplo, y eso es una carrera, un secretario de estudio, un profesor, que le puede decir, mira, a ver, reprobaste un ramo, tú te quieres salir de la carrera, pero, a ver, volvamos al principio. ¿Esta carrera es buena para ti? ¿Tú podrías hacer otra cosa? ¿Es algo que tú podrías alcanzar? Y le vuelve a plantear el principio. Y vuelve a ponerse de pie y vuelve a tomar la asignatura. O es una persona criteriosa que le dice, sí, efectivamente estás perdiendo el tiempo. Quizás es momento de pensar en otra cosa. Pero siempre orientándolo no a lo fácil, no, a la magnanimidad. ¿Se fijan? Porque el joven no tiene tanta claridad respecto de sí mismo. Los afectos los tiene desordenados. Eso es lo que nos desafía a nosotros como profesores. Porque ojalá se encuentren con alguien un poquito más maduro. Porque alguien un poquito más maduro le ayuda a ser más fuerte. Y ser más fuerte, es que fíjense, esto no se trata de que todos sigan estudiando en la misma carrera. Hay que ser muy fuerte para darse cuenta que uno no tiene que seguir estudiando esto. Y tiene que dedicarse a otra cosa. Pero es que esto implica, y no lo he podido desarrollar acá, es que nosotros aquí estamos ante la libertad. Esto es un trabajo mucho más difícil porque implica diálogo, conversación, discernimiento, ver la vida de otro. Aquí no es como hacer vasos, porque eso sí que es fácil, po. No, esto implica que este trabajo tampoco es que lo tenemos garantizado con el plan de estudio. Es que ahí, con el plan de estudio, uno piensa medidas de acompañamiento, por ejemplo. ¿Se fija? ¿Cómo se acompaña? ¿Cómo se hace con los que desertan? Y va instalando toda la vida de la carrera en torno realmente al estudiante y su estudio. Pero el plan de estudio es básico. Es como lo primero que hay que revisar. ¿Esto está equilibrado o no está equilibrado? Desde este punto de vista. ¿Va a ayudar a que alguien pueda hacer una experiencia de este tipo o no? Va. ¿Y esto hasta quinto año? Sí. Estamos súper bien. Ya, vamos poniendo ahora los elementos que van a ayudar a ir acompañando en esto, haciéndonos cargo de los estudiantes que llegan completamente descuajeringados a veces. Porque nosotros los estamos invitando a ir a algo a lo cual en principio se podrían ver recibir resistencias o que les cuesta, pero van a ir madurando y van a ir descubriendo algo y van a seguir y al final van a agradecer. Pero se piensa desde el plan de estudio. O sea, una universidad no se piensa como partes así, vamos viendo y esta... No, esto es como algo que nace de algo que se despliega. Entonces, ¿de dónde se despliega? Desde el estudio. Ya, eso es lo que tú ves. Todo lo otro es en torno al estudio, es como para el estudio. Y ahí tú piensas el deporte, la cultura, los lugares de acompañamiento, las reglamentaciones, las sanciones, lo piensas todo. Y al final, toda la lógica de la estructura central, no sé, se entiende por esto. Entonces, no es como un pegoteo. Entonces, la reflexión en torno a los planes de estudio es súper importante porque ahí nos estamos jugando como el corazón de esto. Pero el tema de la atención y del celular, que es un gran enemigo,
porque no tienen, bueno, la libertad, porque están absolutamente dominados por este aparato, y es un enemigo nuestro en la clase. No sé si alguno tiene como alguna estrategia, no sé, como, porque claro, es como de colegio decirle guarden en la mochila, porque no te hacen caso, les da lo mismo, no tienen que jugar acá, o tienen el iPad, están jugando no sé qué. Terrible, sí, esto es muy difícil. Sí. Difícil. Gran enemigo y Sí. que... Una también puede ser el proyecto. Ah, Yo, por ejemplo, por un lado, propongo para que cuando realizamos actividades en clase, pueda realizar búsquedas, pero información que se requiera para el momento de la clase. Hay que también tratar de ocuparlo como la tecnología. Sí, o sea, es que no hemos hablado de los problemas que hay, que son grandes en ese sentido. Por eso yo dije, esto es lo... O sea, si no nos preocupamos del tema de la atención, nos vamos a quedar sin la puerta de entrada. Entonces aquí yo como que puse puertas, cada una de estas puertas se puede como ir abriendo. Las básicas son atención, estudiosidad. Eso es como el suelo de esto. Así. Tenemos que de alguna manera fomentar eso. Y ahí podemos seguir avanzando sobre el otro. Sin atención, sin estudiosidad, olvídense de la virtud intelectual. Pero es que olvídense porque no, es imposible. Posible. Y nuestra progreso es intelectual. Ahí la creatividad, eso. Y vienen en este sentido, bueno, súper empobrecidos. Ya, antes no tanto, hoy día sí hay que hacerse cargo. Y ahí, bueno, juntémonos a hacer conversación. ¿De dónde hay? Paulina, no sé, nos vi a la Paulina. Ya. No, mira, disculpa, Klaus, llegué un poquito después. Tranquilo. Para mi pregunta de qué sentido, ese documento que habla de qué estaba, es un documento que, claro, que en el fondo quería plantear a las escuelas y a la facultad como algo que es una reflexión anterior a las disciplinas, a lo disciplinar, o sea, algo de lo que tenemos que hacernos cargo y sobre lo cual pensamos lo disciplinar después. Qué genial, y yo quería pensar, o sea, pensamientos que surgen, así como parece como libremente, después se los comentaba, porque finalmente esto es una idea de formación, bueno, formación integral, o sea, formación humana. Y a ver, puede ser que yo sea injusto, pero cuando yo veo en la universidad, más allá que nosotros con formación integral, que la formación docente pareciera que el énfasis está, la formación docente, está lo que en este vocabulario sería habilidades intelectuales, o sea, cuando decimos fortalecer las metodologías activas en el sentido de las adquisiciones y el aprendizaje, uno dice que pareciera que la formación llamada, digamos así, humana, en términos que puede decir Klaus, está tirada al departamento de formación integral, como si ellos, y si el profesor de, no sé, de cualquier otra rama asignatura de otra carrera tiene ciertas tendencias a la formación humana, es por él mismo, ¿me entiendes? No necesariamente porque como universidad hay un plan, un plan institucional que sea transversal en que vivamos en cada acción de nosotros las distintas virtudes tanto cardinales como intelectuales. Puede ser que sea injusto, pero simplemente cuando yo digo, uy, me quiero formar en lo docente y aparece esto muy, muy importante. De hecho, he tomado los cursos yo también de desarrollo docente y digo yo, uy, qué importante también. O más que importante también, o sea, en el fundamento. Sí. Y además como profesor, como maestro. Sí. No, eso es un riesgo. Sí, está bien. No, por eso es un riesgo. Para evitar esos riesgos y para ver y entusiasmar con eso y no parcializar, escribí eso para socializarlo con los profesores y con las secretarias de estudio, con los directores de carrera, porque si no, nos va a pasar eso. Es un pequeño error al principio, parece que no pasa nada, estoy súper bien, pero al final no conquistamos lo que queríamos. Porque no es endosable la formación humana a un aspecto, es la vida universitaria. O sea, toda la vida universitaria ayuda a esto. La templanza, los casinos, la belleza de las cosas, la limpieza de las salas, que las cosas funcionen, que se pueda oír, atender a la sensibilidad de los estudiantes.
el fomento de la memoria, el descubrimiento y tener espacios de conversación, o sea, todo en la universidad, todo es importante y todo apunta a lo mismo. ¿Dónde está la biblioteca? ¿Dónde está? ¿Cómo el profesor hace su clase? Todo hay que cuidarlo, pero todo se cuida, y eso es lo que es importante en una universidad que está bien trabada, en el sentido que está bien desde algo que todos comprendemos que es como el corazón de esto. Entonces, cuando todos entendemos cuál es el corazón de esto, todos estamos entendiendo que tenemos que estar trabajando juntos. O sea, que todos somos importantes para esto y cada uno aporta para esto. Porque los riesgos son la fragmentación, o de la disciplina, que al final tampoco todas apuntan a la sabiduría, y aquí aparece alguien completamente pensando que lo que él sabe es lo único que hay que saber en este mundo y sin capacidad de ir a otro, y nunca vamos a tener así interdisciplinaridad, porque la interdisciplinaridad no es una competencia, es entender que tenemos que apuntar a esto, que trasciende a toda la ciencia. Y eso se ve poco, pero se puede ver más, y la intención es que vaya apareciendo más, porque eso va a hacer a esta universidad mucho más potente y mucho más, que irradie mucho más, porque el verdadero saber irradia. Es una cosa maravillosa una universidad, pero hay que hacer las reflexiones, hay que hacer las reflexiones. Pauli. Yo quiero agradecerte, no conozco el documento, así que me interesaría mucho conocerlo y que haya trabajado en eso, y como tú te explicas, me parece fenomenal, lo suscribo absolutamente. Y muchas gracias por socializarlo y por explicarlo así. Y me surgen dos reflexiones. Una es que en lo poquito que yo llevo 8 meses, sí que he podido constatar lo que tú dices de la mochila que traen, es decir, su escasa educación humana de base, digamos, cosas así bastante básicas. Los dramas familiares, personales, en sus historias de vida, las fracturas que traen, que son muy... No se escucha. Porque no tenemos micrófono. Ya, no, bueno, para los que no escucharon, primero que le quería agradecer el documento y sobre todo la socialización, la explicación y esta mirada y este sueño que nos compartes, que es animante y que suscribo completamente. Y las dos reflexiones que me surgen de la presentación es una, que en lo poquito que llevo he podido constatar cómo llegan los alumnos y la necesidad que hay de suplir cosas que uno pensaría que ya deberían estar, como una educación mínima, en respeto, en hábitos y una mochila importante de experiencias de vida súper duras, súper traumáticas, fracturas en su familia que los han marcado desde la infancia. Entonces, el material humano, por si se puede decir así, con el que tenemos que trabajar, tiene necesidades muy profundas y como que necesitan ser trabajadas para poder construir todo este otro sueño. Y eso no se puede hacer de un día para otro, requiere mucha paciencia y requiere mucha dedicación personal y todo. Y ahí viene mi segunda reflexión. Si la universidad tiene este sueño, si ha pensado como universidad, en este proyecto educativo, si ha ponderado como universidad, si está dispuesta a tener los recursos necesarios para que esto se pueda realizar. Y me refiero a recursos materiales y a recursos humanos, porque llevo 8 meses, pero lo que me cuenta la gente que está aquí desde más tiempo, han ido aumentando el número de alumnos progresivamente. Yo en este momento tengo un curso de 85 alumnos y otro curso de 80. ¿Cómo yo, una personita, puedo acoger a 160 estudiantes que tienen estas historias fracturadas con las que a veces estoy 2 horas conversando y me doy cuenta que tengo que mandarlo al centro de educación de atención psicológica con urgencia porque han tenido ideación suicida, porque
¿cómo puedo ayudar a que 160 alumnos puedan adquirir todos estos hábitos si vienen con ese bagaje? Y además con un bagaje que hace que no tengan los hábitos mínimos de respeto, de capacidad de diálogo, por lo tanto se plantean con mucha agresividad, incluso dentro de clases, a veces despectivos. Para llegar a ganarse su confianza es un tema, porque parten con una cierta así como... Entonces, si la universidad se plantea esto, está dispuesta a invertir en tener más profesores. Yo sé que formación integral somos poquitos los que somos de planta y la mayoría son por hora. ¿Cómo un profesor que viene, da su clase y se va a poder darse cuenta de todo esto y ayudar a formar personas íntegras y en virtudes? En recursos humanos... ¿Está dispuesta la universidad a invertir? Y pongo un ejemplo concreto que me ha pasado en este poquito tiempo. Se nos había ofrecido que para los que teníamos densidad de aula, o no me acuerdo cómo es el otro criterio, se podía tener ayudantes. Pero esos criterios han ido cambiando en el tiempo. Entonces ya no se puede tener ayudantes, o si se puede tener ayudantes son solamente junior que pueden hacer cosas muy limitadas como... Entonces, en definitiva, los apoyos para los profesores se han ido limitando. Los números de alumnos han ido aumentando y los recursos materiales también. Digo, si uno no tiene una oficina donde pueda recibir a los alumnos, ¿dónde los va a conversar con ellos? Si uno no tiene en la sala de clases un micrófono para 160 alumnos y tiene que gritar y no lo escuchan y después se quejan de que no escucharon. Si uno no tiene conexión a internet porque falla, no tiene el data porque... Este proyecto bonito topa en realidades chiquititas, diarias, que en mi opinión, si queremos soñar con este proyecto, tendríamos que estar dispuestos a invertir en este proyecto. Me pongo el micrófono. Sí, evidentemente que se piensa, o sea, en el fondo esto, o sea, piensa que el plan de contratación de la universidad es como de 400 profesores más en los próximos años. Siempre hay que estar viendo y discerniendo el tema del número de alumnos por sala. Siempre se quiere disponer mejor de los equipos y siempre es una cosa que es perfectible, pero no es un descuido absoluto de la universidad, para nada, y es una preocupación importante. Y yo creo que en los próximos meses y años sí vamos a ver cuidados en esa materia. O sea, siempre se está pensando el tema de la escuela de ayudantes, pero son cosas también como nuevas en la universidad. La universidad además creció muy rápido en estos últimos años. Y ese crecimiento, hacerse cargo de ese crecimiento, no es una cosa tan sencilla. Es una universidad que tiene su solvencia económica y puede ir haciéndose un camino de excelencia también en esa línea. Pero ha sido un cambio fuerte. Ahora, yo quería traer este tema porque justamente el hecho que vengan más estudiantes es una cosa muy seria, porque uno dice, pero ¿por qué vienen estos estudiantes acá, donde sale caro pagar, y podrían ir a un lugar donde no? Bueno, es por lo que estamos diciendo que somos nosotros. O sea, ustedes ven la propaganda de la universidad, las fotos de la universidad, los mensajes de la universidad son inequívocos. Y en la medida en que la universidad también fue más clara en esos mensajes, el tipo de estudiante que empezó a llegar acá es distinto también al que llegaba antes, que era más beligerante, porque tienen muy claro dónde van. Ahora, el desafío de la universidad es ser consistente con eso, y por eso estas cosas son tan importantes. Porque el riesgo que puede empezar a tener la universidad es que las personas lleguen para acá y digan, no era lo que salía no. Y ese es un camino súper... que requiere mucho esfuerzo y mucha conversación, mucho discernimiento, ir tomando decisiones. Pero te digo, de todas maneras, que está el espíritu de la universidad en hacer eso. O sea, yo me atrevo a hablar de proyecto educativo con esa fuerza, porque eso es lo que se quiere con la universidad. Y en eso estamos todos como comprometidos, de todos los ámbitos, en todas las direcciones, sea uno docente, administrativo, investigador, directivo, todos. Pero es algo que siempre está recordando, no se da solo. Y no cuesta nada que quede como en el olvido y uno pasar a una cosa un poquito más meramente operativa. Así que eso diría. Estamos en la hora, ¿no? No sé, bueno, don Jaime. Dos cosas, yo creo que no hace falta. Parece que sí.
Muy rápido, dos cosas. La explicación súper clara, como siempre haces tú, Klaus. Uno da por hecho que todos los docentes de esta universidad, antes deberían haber recibido una instrucción en este sentido, cosa que no ocurre. Y segunda cosa, o sea, los alumnos a esta universidad y a todas llegan profundamente engañados. En la enseñanza básica, en la media, han salido y se les ha dicho que ellos saben. Se han titulado, han egresado, la gala, esto, lo otro. La realidad que todos los docentes tocamos con mano todos los días es que, no todos, pero gran parte de ellos no saben leer, no saben escribir, no saben redactar, no saben argumentar, tienen faltas de ortografía que son para tirarse de la ventana. Uno se pregunta, o sea, tenemos claro que el sistema educativo no funciona, ¿no? Pero, o sea, llegan bajo mínimos aquí a la universidad. Entonces, un poquito lo que decía Paulina, claro, además hay una gran masa, sobre todo cuando tenemos tantos alumnos por aula, aunque hay alumnos que tienen un poquito más claro lo que pretenden, lo que buscan, pero hay una suerte de inercia que te arrastra, porque hay muchos alumnos que no saben por qué están aquí, que no saben lo que quieren. Lo que decías tú de la libertad, vienen con la libertad muy infectada, muy herida. O sea, en realidad la misión se hace todavía más dura y claro, con tanto alumno por sala, pues es mucho más difícil. Uno se ve como Don Quijote contra los molinos, ¿no? Bueno, preguntarte qué piensas sobre esto. Pienso que tenemos que ir mejorando, o sea, siempre esto, y conversando y tomando las medidas que favorezcan la formación de los estudiantes. O sea, siempre no hay que abandonar que lo que se recibe según el modo de ser del recipiente. Entonces, tenemos que ir reflexionando cuáles son las carencias importantes que van teniendo los estudiantes, hacernos cargo de eso, entendiendo que es algo que rebasa quizás la responsabilidad o competencia de una universidad, pero que al final vamos a tener que... Y eso nos obliga a pensar mucho mejor la vida universitaria, porque si no tampoco vamos a responder a lo que estamos diciendo y va a ser otro desengaño más. Entonces, estas cosas son tan importantes para que aquí no haya un desengaño, haya un descubrimiento. ¿Me entiendes? Hay un verdadero crecimiento. Pero eso implica que nosotros tenemos que ser bien valientes en no estar echando la culpa que es lo que viene. No, o sea, cómo nos organizamos nosotros del mejor modo posible, bien enfocado, para que podamos ser un aporte para los estudiantes y que salgan con gratitud de acá. Y eso sabiendo que las cosas no van a ser perfectas. Pero estamos en una universidad donde hay mucho interés por hacerlo muy perfecto, no sé si me explico. Y además hay medios para poder hacerlo. Y por eso yo me atrevo a hacer esto, y por eso viene Rodrigo, y por eso... Entonces, bueno, es un camino que tenemos que empezar a ir recorriendo. Yo quisiera agradecer. Le paso aquí el micrófono. Yo soy la directora de carrera de Medicina Santiago. Tenemos que ir a la inauguración del año del libro ya. Solo agradecer porque esto nos ha aclarado. Me sumo a otros docentes que siempre tenemos esta inquietud. ¿Cómo formamos buenas personas? Pero yo también quiero decir, creo que el maestro es el gran protagonista de este camino. Y nosotros, y yo puedo dar fe, de que hacemos un camino largo, súper largo en medicina, a veces muy duro, sobre todo al inicio. Y al final podemos comprobar que tenemos buenas personas, buenos profesionales. Con eso me quedo. Me alegro muchísimo. Yo creo que es la experiencia de todos al final. ¿Ah? Así que muy bien y vámonos a la inauguración la feria del libro. Sí, era a las 12. Así que, oiga, muchas gracias por haber venido. Cuídense mucho.